Hoy nos metemos de lleno en un análisis sobre la crisis de la vivienda en España, uno que plantea una pregunta clave. ¿El problema real es la ocupación, eso que oímos a todas horas, o es algo mucho más de fondo, un sistema que se basa en lo que se llama rentismo? Vale, vamos directos al grano. La fuente que estamos analizando pone sobre la mesa un choque frontal entre dos relatos. Por un lado, la historia que parece dominarlo todo, la que se centra en el miedo a la ocupación. Y por otro, la tesis de este análisis, que la raíz de la crisis no está para nada ahí, sino en un modelo económico donde la vivienda sirve para generar rentas para unos pocos, a costa de todos los demás. Venga, pues este es el plan que vamos a seguir para entender bien el argumento. Primero, veremos cómo se desmonta ese discurso del miedo. Después, nos meteremos en la idea de la vivienda como inversión. Luego, veremos qué políticas sostienen todo esto. Y para terminar, echaremos un ojo a las posibles soluciones que se proponen. Empezamos por el principio. A ver, ¿cómo se desmonta, según esta fuente, ese discurso del miedo que parece estar en todas partes? La idea de fondo es que no es algo casual, sino más bien una maniobra de distracción muy bien montada. El análisis arranca con una idea muy potente. El miedo vende. La fuente defiende que este temor no ha surgido de la nada, sino que se cultiva y se riega porque sencillamente genera un montón de dinero para industrias muy específicas. Y claro, la pregunta es ¿para qué? Pues se argumenta que, mientras toda la atención está puesta en la ocupación, nadie habla del verdadero drama que viven miles de familias cada día, los desahucios por no poder pagar el alquiler o la hipoteca y, por supuesto, esa subida de precios que parece no tener fin. ¿Y qué pasa cuando miramos los datos que presenta este análisis? Pues que de un parque de 27 millones de viviendas que hay en España, las que están ocupadas son unas 16.000. La conclusión que se saca es que el problema, a nivel estadístico, es mínimo y que además la cifra ha ido bajando. Vamos, justo lo contrario de la sensación de alarma que nos intentan vender. Y aquí llega la pregunta del millón. Si el problema es tan pequeño, ¿quién saca tajada de que parezca gigantesco? El análisis apunta directamente a empresas de alarmas como Securitas Direct, cuyos beneficios declarados, ojo, habrían crecido un 80% en los últimos años. Un negocio redondo, vaya, basado en el miedo. Bueno, pues dejamos atrás lo que la fuente llama la distracción para meternos en lo que, según se dice, es el verdadero meollo del asunto, la transformación total de lo que significa tener una vivienda hoy en día. El punto clave aquí es entender este cambio de chip. Cuando una casa deja de ser un hogar para convertirse en un activo financiero, su objetivo ya no es dar cobijo, su objetivo es generar el máximo beneficio posible para su dueño. Y claro, esto lo cambia absolutamente todo. Esta cifra, así, sola, lo dice casi todo. Un aumento del 80% en el precio real de la vivienda en solo 25 años. Según la fuente, esto no es una casualidad del mercado, es la consecuencia directa de un modelo que está pensado para especular. Este dato es, de verdad, uno de los más reveladores del análisis, que más de la mitad de las compras de vivienda en la última década, un 56%, se hayan hecho al contado, pues sugiere que la mayoría de quienes compran no son familias que buscan un techo, sino más bien inversores que meten su dinero para sacarle una buena rentabilidad. Y aquí vemos quiénes son los dueños de la partida. El análisis asegura que casi 6 de cada 10 inmuebles están en manos de gente que trata el alquiler como un negocio puro y duro. Un 15% pertenece a fondos y grandes empresas y, ojo, un 42% a multipropietarios. Esto, claro, les da un poder brutal para fijar los precios del mercado a su antojo. Vale, pero ¿cómo se sostiene todo esto? El análisis apunta a que no es por arte de magia, sino que hay toda una estructura política y fiscal que lo alimenta y lo promueve de forma activa. Fijaos en este contraste que presenta la fuente porque es tremendo. Argumenta que el sistema fiscal que tenemos hoy premia a quien vive de las rentas y castiga a quien trabaja. Mientras que un salario tributa sobre el 100% de lo que se gana, los ingresos por alquiler pueden llegar a tener una reducción fiscal de hasta la mitad. Y aquí es donde el análisis entra en la letra pequeña del sistema. Por un lado, las famosas SOCIMIs, estas grandes sociedades inmobiliarias que en la práctica casi no pagan impuesto de sociedades. Por otro, bonificaciones de hasta el 90% para quienes tienen 8 o más viviendas en alquiler. Según la fuente, todo este entramado le cuesta a las arcas públicas unos 2.000 millones de euros al año que no se recaudan. Pero la cosa no se queda solo en los impuestos. El análisis va un paso más allá y señala los vínculos entre el poder político y el financiero. Se cita el caso de Cerberus, un fondo de inversión que compró miles de viviendas que debían ser públicas y que poco después fichó para su consejo de administración al hijo de un expresidente del gobierno. Y ante todo este panorama, la pregunta es obligada. ¿Hay alternativas? El análisis termina explorando varias posibles soluciones, tanto mirando lo que se hace en otros países como escuchando lo que proponen los movimientos ciudadanos.
La fuente mira hacia afuera para demostrar que hay otros caminos. Desde Singapur, donde la vivienda pública es lo normal para casi todo el mundo, hasta Viena, donde los alquileres sociales están regulados por ley para que nunca se coman más de un 30% del sueldo. Y estas son las medidas de choque que se proponen desde la calle, desde organizaciones como el Sindicato de Inquilinas. Son propuestas que van a la raíz y buscan un cambio total de modelo. Bajar los alquileres a la mitad por ley, contratos para siempre o incluso expropiar las viviendas que están en manos de los grandes fondos de inversión. El análisis cierra con una llamada a la acción en toda regla. La conclusión es clara. Si las instituciones no mueven ficha, el cambio no va a venir desde los despachos, sino que tendrá que ser impulsado por la gente, por la organización de quienes sufren las consecuencias. Y con esta pregunta en el aire nos deja este análisis sobre la crisis de la vivienda, una cuestión que va mucho más allá de los datos y las políticas, y que al final apunta directamente al poder que tiene la sociedad civil para intentar cambiar un sistema que para muchos ha fracasado.